y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. En la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se está celebrando actualmente, representantes de diversos países han expresado sus opiniones para promover la protección de los derechos humanos. ¿Cuáles han sido los temas más destacados de esta sesión? Y en la actualidad, ¿cuáles son las principales responsabilidades que debe asumir el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Para hablar sobre estos temas, hoy realizaremos una conexión a distancia con el señor Liu Huawen, subdirector del Instituto del Derecho Internacional y director ejecutivo del Centro de Investigación de Derechos Humanos de la Academia China de Ciencias Sociales. Hola, profesor Liu, gracias por su participación. Gracias por la invitación. ¿Cuáles cree que son los principales temas sobre derechos humanos que se reflejan en la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el órgano más importante de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Tiene 3 periodos ordinarios de sesiones al año. El Consejo de Derechos Humanos recibe ahora una atención especial porque los derechos humanos se enfrentan actualmente a retos sin precedentes en todo el mundo, retos que son multifacéticos. Y esto lo podemos ver en los temas establecidos para la 51ª sesión. En esta sesión se establece el tema de la aplicación de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, que se puso en práctica hace 35 años. La implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU se ha encontrado con enormes desafíos, incluyendo los retos de la pandemia, así como el impacto de los conflictos regionales y los conflictos armados. Por ello, hemos visto que entre los temas a tratar se encuentran algunos como la aplicación de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, así como los desafíos de la pandemia para los derechos humanos, especialmente en lo referente a los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el impacto en los jóvenes. Al mismo tiempo, la sesión también ha prestado atención a algunos países y regiones clave, como la situación de los derechos humanos en Afganistán y las dificultades a las que se enfrenta la población de Sri Lanka en materia de derechos humanos y la aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, que está destinada a combatir la discriminación racial. En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos adoptó la Declaración y el Programa de Acción de Viena, y en esta 51ª sesión, el Consejo de Derechos Humanos también discute sobre la aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Viena, lo que demuestra que el Consejo de Derechos Humanos se ocupa exhaustivamente de los temas relativos a los derechos humanos, especialmente de algunas cuestiones de actualidad que preocupan mucho a la gente en estos momentos. Hace poco, el Global Times publicó un artículo sobre las interioridades del llamado Informe sobre Xinjiang del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A su parecer, ¿cuáles son las cuestiones más destacadas en el ámbito de los derechos humanos y cuál es la actitud de China y del extranjero ante esta cuestión? No solo China, sino también muchos otros países han recibido una especial atención por parte de los países occidentales en materia de diplomacia de derechos humanos, y esta atención va, por supuesto, entre comillas. La cuestión sobre la región autónoma uigur de Xinjiang es un ejemplo típico de cómo Estados Unidos y Occidente utilizan los derechos humanos para presionar a China. La Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos, conocido como OACDH, es un importante órgano en materia de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Este órgano es representante de los servicios de Secretaría de los Organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay que decir que la ONU no es un gobierno mundial y la OACDH no es un órgano jurisdiccional, por lo que no tiene derecho a investigar o juzgar a ningún Estado miembro de la ONU ni a ninguna región. La publicación de un documento de este tipo expresa una opinión y expresa una preocupación, pero no es jurídicamente vinculante y no tiene efectos legales, por lo que no es un informe de investigación ni tampoco un informe de adjudicación.
En primer lugar, decimos que la OACDH debería actuar con cautela y no debería tomarse este acto a la ligera. Además, aunque se disponga de dicho documento, debe considerarse de forma objetiva y no abusar de él fuera del contexto de una forma distorsionada, unilateral y vaga, como han hecho algunas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación occidentales para sus propios fines de atacar y desacreditar a China. De hecho, los rumores y conspiraciones sobre derechos humanos de los que ha sido objeto China pueden no ser un caso aislado, ya que a nivel internacional los países en desarrollo son a menudo objeto de juicios unidireccionales sobre derechos humanos por parte de los países desarrollados. A continuación, conectamos a distancia con el señor Rubisley González Sáez, jefe del Programa Sectorial de Relaciones Internacionales en Cuba, para abordar los temas al respecto. Señor González, sabemos que Cuba, como un país sometido a un bloqueo económico desde hace más de medio siglo, ha visto muy limitadas sus posibilidades de desarrollo económico. ¿Puede hablarnos de los efectos a largo plazo de este embargo económico sobre Cuba y su pueblo? ¿Y qué nos puede decir de la incoherente actitud de Estados Unidos ante las voces internacionales que piden el levantamiento del embargo económico a Cuba? Bueno, muchas gracias y buenos días por la invitación a poder intercambiar algunas ideas con usted, Clara, en respecto a este tema tan importante de los derechos humanos. Indudablemente, la cuestión de los derechos humanos es algo que ha sido tradicionalmente manipulado por determinadas potencias y ha sido una herramienta para utilizar en contra de muchos de los países subdesarrollados. Indudablemente, Cuba ha tenido que sufrir por más de 60 años un férreo bloqueo económico y financiero que ha sido cada vez creciente, con la diferencia y la particularidad de que año tras año, luego de reducir algunas medidas en el caso de cuando arribó la administración Obama, todo lo que ha sucedido posteriormente ha sido incrementar. O sea, llegó la administración Trump con más de 243 medidas por encima, sin hablar de todos los años en el tiempo reciente, como en solo 14 meses de la administración del presidente Joe Biden, los costos, los daños han sido a la sociedad cubana de más de $6.000 millones. O sea, es un bloqueo que tiene un impacto genocida porque atenta directamente sobre los derechos humanos de la sociedad cubana. Es la base, o sea, es impedir acceder. En los peores momentos de la crisis de la COVID, el país debió necesitar insumos y determinados materiales de equipos médicos y no hubo un relajamiento de medidas para que Cuba pudiera adquirir esos equipos tan cerca, y hubo personas que lamentablemente estuvieron en situaciones muy difíciles y algunos incluso no pudieron sobrevivir ante las carencias de ese impacto. Eso es un solo ejemplo, sin hablar de los impactos en el tema de la educación, o lo que podemos mencionar como simples ciudadanos que no tienen absolutamente que ver con el gobierno, intentan, por ejemplo, que puedan estar acá en la región de Asia o en la región, en cualquier otro continente, intentan transferir dinero a Cuba a sus familiares para mejorar las condiciones de vida, pues indudablemente no pueden hacerlo, porque las medidas del bloqueo impiden hacer transacciones financieras en dólares. Pero lo peor aún es que las operaciones cubanas son perseguidas constantemente, y no solo las operaciones, sino se ha complicado el acceso a los combustibles, a las medicinas, a los materiales para la educación. O sea, estamos hablando de la necesidad real de que el país pueda acceder y muchas veces a recursos para los derechos humanos elementales. Y en cuanto a las acciones de Estados Unidos en Cuba, además del bloqueo económico, hay que mencionar el escandaloso abuso de los prisioneros y las atrocidades cometidas en la base de Guantánamo. Estados Unidos siempre habla de los derechos humanos, pero el arrendamiento forzoso de la base de Guantánamo y las atrocidades que ahí se cometen son contrarios a los verdaderos derechos humanos. ¿Qué es lo que reflejan las acciones de Estados Unidos
y qué idea se puede extraer de los derechos humanos al estilo estadounidense. Realmente el tema de la base naval de Guantánamo ha sido una preocupación internacional sobre la base del cumplimiento estricto de los derechos humanos, sobre la base del cuidado y la protección de los prisioneros, más allá de las cuestiones de los daños que hayan cometido, más allá de desarrollar el debido proceso judicial que deben desarrollar. Pues indudablemente lo que ha sucedido es que se han cometido atrocidades y determinadas acciones que atentan completamente contra los derechos humanos, y no es justamente solamente quizás Cuba o China que podamos criticar por esas acciones, es que los relatores de las Naciones Unidas en el propio año se han manifestado preocupados por la situación en esa parte que ha sido ocupada, ese territorio cubano que ha sido ocupado por Estados Unidos y que no ha sido devuelto, y aún así cómo se cometen determinadas violaciones de los derechos humanos. Cuando incluso aún cuando hay que tener en cuenta dos elementos. Primero, es que ese es un territorio que debe ser entregado, devuelto a su país, o sea, Cuba. En segundo lugar, es una parte que no debe usarse con ese fin. Y en tercer lugar, quiero añadir que también para la administración Biden se hace un poco difícil, sobre todo por de cerrarlo, más allá de la intención que tuvo en su momento determinado de su campaña electoral, debido a las posiciones dentro del legislativo y sobre todo los republicanos que se niegan a cerrar esta base. ¿Y cuáles son las principales técnicas utilizadas por los países y los políticos de los que usted tiene conocimiento para aprovecharse y conseguir sus propios fines? Es interesante a la hora de analizar la cuestión de los derechos humanos, cómo realmente se comenzó a darle una mayor atención a este tema después de la creación de las instituciones tradicionales surgidas en Bretton Woods después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y fueron instituciones que fueron creadas desde el punto de vista bajo la égida, bajo el control de los Estados Unidos, en el que cada una de estas instituciones comenzaron a tomar en cuenta la cuestión de los derechos humanos como una herramienta política para utilizar en función de sus estrategias contra determinados países. Más allá de una cuestión de derechos humanos, terminan utilizando la cuestión de derechos humanos con un fin que puede ser más estratégico, político, económico. Lo digo con el objetivo, por ejemplo, de mostrar los casos evidentes de Libia o Afganistán o Siria o otros países que se pueden seguir, en Yemen, en los cuales se puede mencionar que se habla de las cuestiones de los derechos humanos para posteriormente promover revoluciones de colores, y resulta que después lo que se consigue es el control de los recursos naturales de estos territorios, y sin embargo la situación social de esos países, lejos de avanzar, lo que hace es agravarse. O sea, el desarrollo social que tenía Libia antes de los sucesos de la caída del Gaddafi y toda la situación que se produjo, pues indudablemente posteriormente lo que ha ido fragmentando más la división social entre regiones, entre grupos dentro del país, y los niveles de índices de desarrollo humano, pues lejos de avanzar, lo que hicieron fueron retroceder a gran velocidad. Eso sin hablar de los daños que ha causado la invasión a Irak, que todavía está generando grandes secuelas sociales, sin hablar del caso de Afganistán, como aún cuando estaban empantanados decidieron retirarse después de tanto tiempo, pues indudablemente han dejado legados muy negativos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que cuestionar los derechos humanos de nuestros países va a conducir a que después van a implementar políticas favorables para las sociedades nuestras? Al contrario, son un discurso hipócrita de utilizar esta herramienta en función de sus intereses, pero manipulan a la opinión internacional con otros objetivos, pensando que van a resolver el problema de los derechos humanos, y sencillamente pues lo que van a hacer es atentar contra la realidad, el desarrollo social, el desarrollo humano de estos países.
Sí, como ha mencionado usted, vemos que los países y regiones en el ámbito internacional que sufren guerras o conflictos políticos son a menudo intervenidos por países y políticos bajo el pretexto de salvaguardar el desarrollo de los derechos humanos. ¿Resuelve esto realmente los problemas regionales? ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de quienes interfieren en esos países o regiones? Lo interesante a la hora de tener en cuenta es que Estados Unidos y otras potencias occidentales se centran en atentar contra aquellos países con los cuales tienen determinados objetivos estratégicos y no se enfocan en países aliados cuando tienen problemas de los derechos humanos. En pasados años, cuando, por ejemplo, en el 2021, cuando sucedieron determinadas acciones de manifestaciones en Cuba el 11 de julio, pues Estados Unidos con un grupo de países inmediatamente se dedicaron a criticar y a cuestionar a las acciones en Cuba. Sin embargo, lo interesante es cómo en el propio año, en el propio momento, se estaban produciendo acciones también en países que también apoyaron determinadas este tipo de manifestación por parte de Estados Unidos, y sin embargo no hubo una declaración contra estos países que estaban haciendo acciones policiales contra sus países, contra su sociedad, contra sus derechos humanos. Entonces es una cuestión de politizar en función de sus objetivos, de tratar de deslegitimar estos gobiernos que mantienen una posición diferente y que van hacia los principios de lo que promueven un principio diferente y que, tal como dice China, o sea, avanzar hacia la construcción de un mundo multipolar, hacia la construcción de un mundo compartido, mutuo beneficio, pues al contrario, esos no son los objetivos que persigue Estados Unidos Occidente, y por tanto hay que tratar de deslegitimar, y una de las vías que puede utilizar es la de los derechos humanos. Por eso atenta contra China, contra los temas del Xinjiang o el Tíbet o Hong Kong o Taiwán, o en el caso de Cuba con las cuestiones de los derechos humanos, pero también otros países que aun cuando han mejorado las relaciones políticas de Occidente con estos países, no dejan de mantener una posición contra los derechos humanos, sobre todo por el sistema sociopolítico socialista que tienen, ya sea el caso de Vietnam o el caso de Laos o la República Popular Democrática de Corea. Y a su juicio, cuando los derechos humanos se convierten en una herramienta política, ¿cómo daña esto al desarrollo de los verdaderos derechos humanos? ¿Qué impacto tiene esto en las economías locales o las situaciones regionales, etcétera? Es que indudablemente cuando se interponen hoy como una sanción a partir de la negativa de que esos o determinados países están violando los derechos humanos, pues se toma, o sea, se toma la prerrogativa a Estados Unidos y otros países en menor medida de tomar acciones políticas contra contra otro Estado. Ahí estamos viendo una violación, o sea, teniendo en cuenta que hay una intromisión en los asuntos internos de otro Estado. O sea, no es que lo lleve a las Naciones Unidas, se discuta dentro de las Naciones Unidas, vamos a analizar el problema, sino que al contrario, se toma la prerrogativa de tomar una política de sanción contra esos países que, lejos de afectar a un gobierno, lo que están es afectando a la sociedad. Están limitando, porque a la vez que impide que ese país pueda comercializar, a la vez que ese país pueda utilizar el dólar, a la vez que ese país no pueda, o sea, le impida con determinadas sanciones económicas acceder a determinados recursos, pues indudablemente las limitaciones y las carencias de la sociedad de esos países pues se van a ver cada vez más afectadas, y por tanto pues eso va a incidir negativamente sobre los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Cuba se habla que hay graves problemas con el Internet, pero no se habla que tan cerca de las costas de La Habana corre el cable de fibra óptica que pasa, o sea, que mueve los Estados Unidos, y sencillamente por el bloqueo estadounidense impide que pueda ser utilizado en Cuba para el uso de la educación, para el uso de las comunicaciones, incluso hoy como con el avance del Internet se puede avanzar en el desarrollo de la telemedicina y otros sectores. O sea, estamos hablando de procesos que son naturales y que debían de respetarse para el propio desarrollo de los derechos humanos
teniendo en cuenta de que es importante convivir en armonía todos los estados y no avanzar en esta prepotencia de intervención en los asuntos internos de otros estados que al final lo que hacen es vulnerar los derechos humanos de esos estados. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado por su análisis. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes y ha sido también un gran placer. Y seguimos nuestra charla con el señor Liu. El movimiento en defensa de los derechos humanos en ocasiones se ha convertido en una herramienta utilizada por algunos países occidentales para conseguir sus propios objetivos políticos y económicos. ¿Cree que consiguen sus objetivos al final? Desde los primeros días de esta organización, los factores políticos y la influencia de las confrontaciones ideológicas han estado presentes. Estados Unidos ha estado utilizando los derechos humanos como una herramienta en sus relaciones bilaterales y en el ámbito multilateral para ejercer presión política sobre otros países. Debemos mantener el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y llevar a cabo el diálogo, el intercambio y la cooperación internacionales de acuerdo con el derecho internacional. La politización de los derechos humanos siempre ha estado presente en este sentido y ahora está cada vez más claro para todo el mundo que estas prácticas de Estados Unidos no favorecen el entendimiento mutuo, la confianza entre países ni la cooperación internacional constructiva y la gobernanza internacional de los derechos humanos. Así vemos que Estados Unidos emite juicios anuales sobre otros países con los denominados informes por país, publicado por el Departamento de Estado, y estas supuestas evaluaciones son a menudo desacreditadoras y supresivas. Al mismo tiempo, en el ámbito multilateral, incluso en ocasiones como en el Consejo de Derechos Humanos, Estados Unidos publica algunas declaraciones conjuntas para atacar y acusar directamente a otros países en materia de derechos humanos. Y estas acusaciones no se ajustan a los hechos ni a las normas internacionales, por lo tanto son impopulares. Esta práctica a largo plazo refleja una mentalidad de Guerra Fría que debería ser superada hoy en día y que ya representa algunos viejos trucos políticos. Hoy seguimos pidiendo que se promuevan los intercambios y el diálogo sobre derechos humanos de forma igualitaria, objetiva, neutral y constructiva en el marco de las Naciones Unidas y utilizando las normas de derechos humanos de la ONU. El tema de los derechos humanos es una cuestión importante para la sobrevivencia y la vida humana, pero hay motivos y objetivos que no van puramente en línea con los derechos humanos. ¿Qué cree que debe hacer el mundo para estar alerta y evitar esto? ¿Y qué papel debe desempeñar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el entorno actual? Hay que decir que en las últimas décadas la globalización económica, el progreso social, el creciente desarrollo de las comunicaciones y el transporte ha hecho posible el avance de los derechos humanos a escala internacional y su potencial no tiene precedentes. Pero frente a este potencial y esta posibilidad, los derechos humanos internacionales se enfrentan también a retos nunca antes vistos. Existe un déficit en la gobernanza internacional de los derechos humanos que no está funcionando como debiera, y que la cooperación bilateral y multilateral está todavía muy por debajo del nivel al que debiera estar, porque algunos países no respetan el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y no llevan a cabo el diálogo y la cooperación entre países de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. No solo no hay diálogo y cooperación, sino que incluso se dedica a etiquetar a otros países utilizando los derechos humanos para culpabilizarlos. De hecho, esto no se ajusta a las necesidades de la actual economía globalizada ni a la necesidad del intercambio y promoción mutua entre países y pueblos.
Por lo tanto, decimos que las aspiraciones de los países, especialmente de los países en desarrollo, a lograr la paz, la supervivencia y el desarrollo son muy fuertes. Y debe decirse que con tales condiciones existe un gran potencial en el nuevo siglo para conseguir ese objetivo. Por lo tanto, para hacer realidad este potencial, las Naciones Unidas deberían desempeñar el papel que les corresponde y dar un nuevo impulso a la agenda de desarrollo y a la agenda de derechos humanos de las Naciones Unidas y hacer efectivo el desarrollo. La llamada politización de los derechos humanos, que obstaculiza ese desarrollo y el uso de los derechos humanos como herramienta de confrontación política o de presión política, no favorece en realidad el desarrollo sostenible ni la aplicación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. De hecho, en la actual situación internacional que enfrenta muchos desafíos sin precedentes, hay muchos temas importantes que deben ser discutidos en el ámbito de la ONU. Y es necesario encontrar soluciones comunes, como por ejemplo, cómo hacer frente a la propagación de la pandemia, cómo construir una comunidad de salud para la humanidad, cómo recuperar la economía afectada por la pandemia rápidamente y cómo garantizar que los derechos de los jóvenes al empleo y a la educación puedan ser mejor garantizados. Pero gran parte de la energía y el tiempo del Consejo de Derechos Humanos se gasta en acusaciones y aclaraciones entre países, algo que no es nuevo, pero que no es apropiado, especialmente hoy en día. Y el Consejo de Derechos Humanos es ahora el órgano más importante de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Y cuando se creó en 2006, tuvo como telón de fondo la abolición de su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, ¿por qué tuvo que ser disuelta la Comisión de Derechos Humanos? Durante mucho tiempo ha habido un enfrentamiento político muy obvio entre los países en la Comisión de Derechos Humanos, con la politización y la instrumentalización de los derechos humanos por parte de algunos países para llevar a cabo ataques políticos contra otros países, lo cual todo el mundo considera anticuado. Por lo tanto, con el trasfondo de la integración de los derechos humanos, se estableció el nuevo Consejo de Derechos Humanos. Este organismo se creó con el objetivo de solucionar radicalmente los problemas y deficiencias dejados por la Comisión de Derechos Humanos, y desde el principio se determinó que el Consejo de Derechos Humanos trabajaría según los principios de objetividad, no selectividad, no politización y no confrontación. Así que el nuevo Consejo de Derechos Humanos ha dado a las Naciones Unidas una oportunidad de desempeñar su papel en el ámbito de los derechos humanos y de entrar en una nueva vía. Pero no es posible lograr ese objetivo de la noche a la mañana. Desde la creación del Consejo de Derechos Humanos, sobre todo en los últimos años, hemos asistido a un aumento de la confrontación política. Vemos que hay que mantener una nueva alerta, es decir, no volver al viejo camino de la antigua Comisión de Derechos Humanos. China también se compromete a seguir el espíritu de defender el sistema internacional con las Naciones Unidas como núcleo y el orden internacional basado en el derecho internacional, y desde esa posición participar activamente en el trabajo del Consejo de Derechos Humanos. Estamos dispuestos a unir las agendas de desarrollo y de derechos humanos de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible de los derechos humanos, especialmente en respuesta al fuerte llamamiento a la paz y al desarrollo y a la promoción de los derechos humanos en los países en desarrollo. Por ello, China se une a otros países en desarrollo, incluidos algunos países desarrollados, con la esperanza de que unamos nuestras manos y defendamos los valores comunes de toda la humanidad para que el Consejo de Derechos Humanos pueda desempeñar el papel que le corresponde. Gracias, señor Liu. Gracias por sus comentarios. El placer es mío. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.